Lectura del Santo Evangelio. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y, tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y, tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo, en la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna, como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Dijeron: Nada. Jesús añadió: Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito: fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: Orad, para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y, levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en tentación. Todavía estaba hablando, cuando apareció una turba, iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y, tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo, y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después,
lo vio otro y le dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó, hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo, sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y, saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes. Y, tapándole la cara, le preguntaban diciendo, haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas, lo condujeron ante su Sanedrín, y le dijeron, si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo, si os lo digo, no lo vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder. Pero, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo, vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo, hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación, y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le responde, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo, solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y, al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y, después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo, me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis, pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto, ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa, quita de en medio a ese. Suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo, pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían, soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas, cubridnos, porque, si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él, y cuando llegaron al lugar llamado, la Calavera,
lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron notes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía, ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos, en cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y, dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo, realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Había un hombre, llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo, este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos, era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron, y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. La última cena, amor, servicio y traición. Jesús, en su última cena con los discípulos, revela su profundo deseo de compartir ese momento con ellos antes de su sufrimiento. Instituye la Eucaristía, entregando su cuerpo y sangre como signo de la nueva alianza. Sin embargo, en medio de este acto de amor, también anuncia la traición de Judas y la negación de Pedro. A pesar de que los discípulos discuten sobre quién es el más importante, Jesús les enseña que el verdadero liderazgo está en el servicio. El mayor entre vosotros debe hacerse como el menor, y el que gobierna, como el que sirve. En la familia, a veces hay conflictos por quien tiene más autoridad o razón, pero el amor verdadero se demuestra sirviendo sin esperar reconocimiento. En el trabajo, un buen líder no es el que impone su poder, sino el que escucha, guía y se preocupa por su equipo. Servir con humildad, buscar oportunidades para ayudar sin llamar la atención. Valorar la Eucaristía, recordar que Jesús se entrega por nosotros y nos llama a vivir en comunión. ¿En qué momentos he buscado ser reconocido en lugar de servir? ¿Cómo puedo vivir la Eucaristía no solo como un ritual, sino como un compromiso de amor? La oración en el huerto, entrega y debilidad humana. Jesús, en agonía, ora al Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su sudor de sangre refleja su angustia, pero también su total entrega. Mientras él lucha en oración, los discípulos duermen, incapaces de acompañarlo en su sufrimiento. Muchas personas enfrentan crisis, enfermedades, pérdidas, incertidumbre y, como Jesús, sienten el peso de la soledad. A veces, como los discípulos, nos dormimos ante el dolor ajeno, distraídos por nuestras preocupaciones. Aprender a orar en la dificultad, confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan. Acompañar a quien sufre, estar presentes, no con palabras vacías, sino con escucha y apoyo.
¿Cómo reacciono ante las pruebas? ¿Con fe o con desesperación? ¿He fallado en acompañar a alguien que necesitaba mi apoyo? La negación de Pedro, arrepentimiento y misericordia. Pedro, quien prometió seguir a Jesús hasta la muerte, lo niega 3 veces por miedo. Sin embargo, cuando el gallo canta y Jesús lo mira, Pedro llora amargamente. Este momento muestra la fragilidad humana, pero también la posibilidad de conversión. Todos hemos negado nuestros valores por presión social, callando ante una injusticia, ocultando nuestra fe por miedo al que dirán. Como Pedro, a veces nos arrepentimos tarde, pero Jesús nos mira con amor, listo para perdonar. Ser valientes en la fe, no avergonzarnos de vivir según el Evangelio. Aceptar el perdón, no quedarnos en la culpa, sino levantarnos como Pedro, que luego se convirtió en piedra de la iglesia. ¿En qué situaciones he negado mis principios por miedo? ¿Creo realmente en la misericordia de Dios, o vivo atado a mis fracasos? El juicio y la crucifixión, injusticia y amor hasta el final. Jesús es juzgado injustamente, golpeado, burlado y condenado a muerte. Pilato no encuentra culpa en él, pero cede a la presión de la multitud. En la cruz, Jesús perdona a sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, promete el paraíso al buen ladrón y entrega su vida al Padre. Hoy también hay injusticias, personas condenadas por prejuicios, chivos expiatorios en la sociedad, líderes que actúan por conveniencia. El perdón de Jesús desafía nuestra tendencia a guardar rencor, buscar la justicia, no ser cómplices de la injusticia por silencio o indiferencia. Perdonar, aunque sea difícil, imitar a Jesús, que perdonó incluso en el dolor. ¿He sido injusto con alguien o he permitido que otros lo sean? ¿A quién necesito perdonar para liberar mi corazón? La muerte y sepultura, esperanza en medio del dolor. Jesús muere, y un centurión reconoce su inocencia. José de Arimatea, un discípulo secreto, lo sepulta con dignidad. Las mujeres que lo siguieron permanecen fieles, preparando aromas para ungir su cuerpo. Aunque todo parece terminado, la historia no acaba aquí. En los momentos más oscuros, pérdidas, fracasos, parece que Dios está ausente, pero Él actúa en silencio. Como José de Arimatea, a veces damos pequeños pasos de fe cuando ya no hay nada que ganar. Mantener la esperanza, confiar en que Dios tiene un plan, incluso en el sufrimiento. Ser fieles hasta el final, como las mujeres, seguir creyendo cuando otros se han rendido. ¿En qué situaciones he sentido que Dios estaba lejos? ¿Cómo puedo confiar en su voluntad? Soy capaz de dar testimonio de mi fe, incluso cuando no es popular. La pasión de Jesús no es solo un relato histórico, sino una escuela de vida. Amor sacrificial, Jesús se entrega por nosotros. ¿A quién estoy llamado a amar así? Humildad y servicio, el verdadero poder está en servir. ¿Dónde puedo ser más humilde? Perdón radical, Jesús perdona incluso a quienes lo crucifican. ¿A quién debo perdonar hoy? Esperanza contra toda esperanza, la cruz no es el final. ¿En qué áreas de mi vida necesito confiar en la resurrección? Que esta Semana Santa no sea solo un recuerdo, sino un impulso para vivir como discípulos que llevan la cruz con amor y esperanza. Estoy listo para seguir a Jesús, no solo en los triunfos, sino también en el sacrificio. Amén.